Bien, bienvenidos sean todos a un estudio más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinal. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. El día de hoy estamos en la sesión número 16 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5, versículo 16, ya en la recta final con la ayuda de Dios, que ha sido bueno con nosotros y nos ha sostenido para llegar hasta este punto. Entonces, por favor, acompáñenme al capítulo 5, versículo 16. Dice así el texto: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es interesante esto. Ya tenemos mucho contexto para entender a qué se refiere cuando él dice andad en el espíritu, y también entendemos cuando él se refiere a la carne. Cuando él habla de la carne, habla de lo que ya hemos explicado con respecto al concepto, por ejemplo, un concepto muy famoso en el mundo judío, que es el concepto de Yetzer Hará. Yetzer Hará es la mala inclinación que existe en el hombre, la inclinación del hombre hacia el mal. Todo esto se desprende de lo que él dijo en el capítulo 1, en los primeros versículos, cuando habla del presente siglo malo, recordando que cuando el hombre, Adán y su mujer pecaron, se introdujo el presente siglo malo, el cual consiste en una sentencia de muerte, y no solo en una sentencia de muerte, que después va a ser confirmada por la misma ley, por la misma Torá, sino también vemos ahí en los primeros capítulos de Génesis, sobre todo en el 6, en el 9 también se ve, pero cuando Dios dice en su palabra que la intención del hombre en su corazón es continuamente el mal. Y ahí aparece el concepto de Yetzer en hebreo. Y de ahí los sabios de Israel hablan del Yetzer Hatov, que es la buena inclinación, y Yetzer Hará, la mala inclinación, y se relaciona también con el pecado de Adán y su mujer, en el sentido de que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces ahí ves cómo se empata esta idea del Yetzer Hará y el Yetzer Hatov, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Eso es el concepto de carne. Y voy a tener que puntualizar y voy a tener que profundizar más allá de las letras del apóstol Pablo para tener todavía más conocimiento de este tema. Ahora, nosotros también sabemos, y ya lo estudiamos cuando fuimos a leer esos 3 capítulos maravillosos de Romanos para poder respaldar. Acuérdense lo que se les comentó en pasadas clases, que la carta a los Gálatas es la primera carta, según nuestra postura, la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Romanos es una carta posterior y es una carta que extiende el tema, que amplía el tema, que da claridad a la carta a los Gálatas. Yo creo que en base a su primer trabajo, el apóstol Pablo reconsideró ciertos puntos y fue más claro. Todavía en Gálatas es más complicado entender a este Pablo, que el mismo apóstol Pedro dijo: las palabras del apóstol Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y es cierto, la carta a los Gálatas es más compleja y Romanos es más clara. Entonces, como nosotros quisimos evitar meternos en un mundo de conflictos, la decisión que tomamos por tener el beneficio de la historia y por tener más documentos a la mano fue revisar lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, en esos capítulos 6, 7 y 8, y ahí se mostró con claridad el concepto de la ley del pecado, el viejo hombre, todo está relacionado, la ley del pecado, el viejo hombre, todo eso se relaciona cuando él habla de la carne versus el espíritu.
Nos vemos que hay una confrontación, la carne versus el espíritu. Y en el poder de la carne se ha demostrado que el hombre ha fracasado, pero es por la influencia del presente siglo malo. Pero una vez que se ha manifestado el Mashiach, el Mesías resucitado, desde esa dimensión hemos recibido el espíritu, y desde esa dimensión del Mesías resucitado es que la carne no tiene poder, queda anulado desde el punto de vista que te estoy recordando de los conceptos que ya hemos visto. ¿Por qué? Aquí hay una delgada línea, y por eso yo quisiera ir más allá de lo que escribe el apóstol Pablo. Gracias, por supuesto, a que tenemos, repito, el beneficio de la historia con muchos documentos, no solo de los escritos mesiánicos, sino también de otros rabinos, de otros maestros de Israel, que han hablado cosas profundas con respecto a cosas del mundo espiritual, pero también de la vida del mundo físico, porque no podemos anularlo. Entonces, acá tenemos que puntualizar para no anular la carne en el sentido de hablar de nuestro cuerpo, no en el sentido de hablar del presente siglo malo, de la mala inclinación que se aprovecha de los deseos de nuestro cuerpo, por supuesto, pero no es una anulación de nuestro cuerpo físico. Es importante saberlo y hay que puntualizarlo y hay que entenderlo para entonces lograr también llegar a la meta. Es decir, esto es importante saberlo, porque aquí alguien podría pensar, muy al estilo griego, pensar que Pablo está anulando el cuerpo, y eso me preocupa a mí un poco, y no es así. Pablo no está anulando el cuerpo, Pablo está anulando el Yetzer Hará, la mala inclinación, la ley del pecado, todos estos conceptos que ya él ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo de la carta y que se ve con muchísima claridad ahí en esos capítulos de Romanos que leímos. Entonces voy a leer un poquito y vamos a entrar más a ver este tema del cuerpo, nuestra parte física, y de nuestra alma, nuestra parte espiritual. Es importante saberlo. Aunque aquí cuando dice andad en el espíritu, él está hablando del espíritu que hemos recibido en referencia al espíritu de la divinidad. Es diferente, pero hay que ir viendo cosas que hoy voy a profundizar un poco y espero que sean de mucha ayuda para no malinterpretar las palabras del apóstol Pablo. Bueno, vuelvo a leer y ahora vamos viendo cosas por la escritura misma y también comentarios de los sabios. Vuelvo a repetir, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate cómo él no es que anule a la carne, sino dice los deseos de la carne, que esto está relacionado con el Yetzer Hará, con ese concepto rabínico, la mala inclinación. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Ya después de haber dado tanta evidencia, yo creo que ya todos podemos sin ningún problema y sin ninguna confusión responder a qué se refiere el concepto de bajo la ley. Bajo la ley del pecado. No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley del pecado, está hablando de estos conceptos que empecé a recordar y que ya no tengo por qué recordarlo una vez más, ya hemos hablado muchísimo de esto. Entonces está hablando de la ley del pecado. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, y manifiestas son las obras de la carne. Es más, el concepto de bajo la ley aquí queda aclarado en la carta a los Gálatas a todas luces, cuando es insertado en un contexto que habla de la carne y que habla del pecado y que habla de todo tipo de crímenes y de pecados. Entonces, el concepto bajo la ley, como ya también lo expliqué, tiene dos connotaciones, aunque aquí la connotación es 100% la ley del pecado, el Yetzer Hará, el viejo hombre, todas estas cosas que han sido anuladas por la muerte del Mashiach, su sepultura, su resurrección. Este es el Evangelio, esta es la buena nueva de salvación, esta es la Besorá, si te gusta más el hebreo. Bueno, y dice... Incluso luego dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Acuérdate que está haciendo una comparación, y aquí está la evidencia. Él está hablando del espíritu versus la carne,
Y en el 18 donde está diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué ley? La de la carne. Entonces ya lo entendemos con toda claridad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son justamente transgresiones de la ley, fíjate. ¿Cómo puedes decir, o cómo han dicho muchos estudiosos del mundo cristiano, y hablo, cuando digo cristianismo, aplica a muchas denominaciones y muchos movimientos, no todos, pero la gran mayoría de estudiosos de la carta a los Gálatas se salen de contexto totalmente al interpretar al apóstol Pablo. Y fíjate, aquí se está mencionando el adulterio, fornicación, todas son transgresiones de la Torah. ¿Cómo el apóstol Pablo va a estar en contra de la Torah, en contra de la ley? Eso no aplica. Recordando también que el nivel del espíritu es justamente una de las manifestaciones más hermosas que existen de el espíritu morando en un creyente. Es lo que dice Ezequiel 36, que leíamos, cuando él dice que pondrá espíritu y que ese espíritu hará que el pueblo ande en los mandamientos, en las leyes divinas. El poder del espíritu es impulsar al creyente a obedecer las leyes según le apliquen, sea judío o no judío, recordando que hay leyes para el pueblo de Israel y hay leyes universales para los no judíos. Entonces, aquí incluso el apóstol va a mencionar leyes de corte universal, es decir, leyes que aplican a todos, tanto a judíos como no judíos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Este tema de fornicación, hay que ir a las palabras griegas. No preparé nada para ver como los detalles de los conceptos, pero yo te diría que estudies, por ejemplo, aquí cuando él está diciendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estamos hablando del concepto de inmoralidad sexual, que es muy amplio y habría que estudiarlo a detalle, pero estas son leyes universales. Y la Torah tiene mucho que hablar de eso y mucha información para aprender. Fíjense después otro mandamiento universal, idolatría, dice el verso 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Cómo va esto a hablar de cuando él dice bajo la ley? ¿Cómo se va a referir a las leyes divinas? Entonces, ¿entiendes el contexto? Habla del Yetzer Hará, habla de la mala inclinación, habla del pecado. Ese es el contexto. Entonces, fíjense todas las cosas que salen del Yetzer Hará, salen de la carne, salen de ese viejo hombre. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No hay ley de qué? Pues del pecado. Ahora, todo esto en el marco de la ley, en el marco de la Torah, de la ley divina. Porque tú podrías decir, bueno, es que el amor, yo amo a otro hombre de mi mismo sexo y me quiero casar con él. Ese amor ya no está dentro del marco de las leyes divinas. Ese amor ya es un amor carnal y es un amor influenciado por el Yetzer Hará. Entonces tú no puedes salirte del marco de las leyes divinas. El Espíritu, repito, el Espíritu nos va a llevar a guardar las leyes. Quiero leerlo una vez más porque me encanta este texto de Ezequiel 36, 25 al 27. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, este es el nuevo nacimiento, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, este es el espíritu del Mesías, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y vean el resultado de que el espíritu del Eterno esté en esa persona que ha nacido de nuevo, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, pero sí, repito, según tu identidad,
seas judío o no judío. Según tu identidad, si eres judío, tienes que cumplir los mandamientos de la Torá de Moisés. Si eres no judío, tienes que cumplir las leyes universales. Que por ahí, en este capítulo, el apóstol está citando varias de esas leyes universales. También están las leyes que se van viendo en las demás cartas del apóstol Pablo. Y bueno, obviamente las leyes de los principales de Jerusalén, según está escrito en Hechos 15 y en Hechos 21. Es importante saber esto. Pero no es en el poder de la carne, recordemos, no es en el poder de la carne, del mismo individuo, porque eso conduce al fracaso, ya lo hemos visto, sino es en el poder del Espíritu que uno debe andar guardando los mandamientos. Es importante ver esto. Y lo dice, vean lo que dice el 24, pero los que son de Mashiach han crucificado la carne. Los que somos de Mashiach, en Mashiach, hemos sido crucificados juntamente con Él, con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay que andar según el Espíritu, no según nuestra propia fuerza. También el concepto de carne podría relacionarse también con nuestra propia fuerza. No, en el poder del Espíritu hay que hacer las cosas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y bueno, va a decir otras cosas, pero quiero hablar del tema que te estaba platicando, de no confundirnos pensando que el apóstol Pablo está anulando el cuerpo. ¿Cómo lo va a anular? No. Si habláramos de anulación del cuerpo, tendríamos que hablar entonces de anulación de resurrección. ¿De qué sirve la resurrección si se va a anular el cuerpo? El cuerpo no va a ser anulado. El cuerpo va a ser transformado. Y en el Espíritu, aunque vivamos en esta edad presente aún, en el Espíritu, nosotros ya estamos probando de ese mundo venidero. Mundo del Mesías. El Mesías ya está en ese mundo, en el mundo que viene, en los bienes venideros. Y no podemos entonces pensar en que el cuerpo ha de ser anulado. Si hablamos de anulación del cuerpo, ya no hablamos de la congregación del Mesías, ya no podríamos hablar del Mesías, ya no podríamos hablar así de simple de la resurrección de los muertos. Entonces hay que entender a qué se refiere. Por supuesto, cuando él menciona carne es porque el Yetzer Hará, la mala inclinación, se sirve de los deseos del cuerpo. Nuestro cuerpo está constituido de manera que si no tiene una guía espiritual, que es nuestra Neshama, o sea, nuestra alma, y esa alma no tiene conexión con la divinidad a través del espíritu de la divinidad, entonces estamos en graves problemas, porque entonces le estamos dando el timón al cuerpo, y el cuerpo no dirigido divinamente se deja guiar por eso que llamamos carne en este texto, o por eso que los rabinos llaman Yetzer Hará, mala inclinación, ley del pecado y cosas que hemos ya hablado. Entonces hay que saber nosotros que el cuerpo no es anulado, sino tenemos que espiritualizar nuestro cuerpo. Ese es el trabajo, espiritualizar el cuerpo, no anular, espiritualizar. Fíjense que cuando hablábamos en clases pasadas del voto de Nazareo que hizo el apóstol Pablo, que se puede observar allí en Hechos 18:18 y después ver cómo él se presenta en el templo para cumplir con los sacrificios que pide ese voto, recuerdo ahora algo muy interesante, que se le pide hacer al nazir un sacrificio de expiación. Y tú dices, ¿cómo es posible que el nazareno, el nazareo, mejor dicho nazareo, nazir en hebreo me gusta más, que el nazir tenga que ofrecer un sacrificio de pecado cuando se supone que su voto lo ha elevado espiritualmente y que lo ha santificado? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él se le pide que ofrezca un sacrificio expiatorio? Y los rabinos dicen algo que me llama mucho la atención. Los rabinos dicen, le
obligan a presentar un sacrificio expiatorio porque se privó de un deleite que el Eterno le ha ofrecido al ser humano, como es el vino. Acuérdense que el Nazir se abstenía del vino a un punto tan extremo que ni cáscara ni semilla podía comer del fruto de la vid. Entonces era un extremismo, pero se había privado del vino, que por cierto la Biblia exalta al vino hasta cierto punto, sin exceso obviamente, pero la Biblia habla cosas muy positivas acerca del vino. Incluso vemos al maestro multiplicando el vino en una boda y cosas así. Pero se priva entonces el nazir cuando hace un voto y tiene que venir a ofrecer un sacrificio de expiación. ¿Qué te enseña esto? Que tú no puedes anular, es decir, es un error anular el mundo físico. Es un error anular el cuerpo. Es un error. Y tenemos que entender esto muy bien, muy bien. Tenemos que entenderlo perfectamente. Incluso entenderlo nos va a ayudar a servir mejor a Dios y prepararnos, estar mejor preparados para toda buena obra, para cumplir con el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces no lo entendemos. Entonces ha habido gente en la historia que se ha concentrado mucho en el nivel del alma, en el nivel del espíritu, viendo al cuerpo como algo que pasará y que no tiene gran relevancia. No, es que tiene mucha relevancia. Somos socios. Somos socios. Recuerden el relato de la creación, de Bereshit, cuando Hashem dice, bueno, se presenta más bien ahí con el nombre de Elohim, que dice, hagamos al hombre, hagamos. Y ya les explicaba yo que ese es un diálogo metafórico entre Dios, los cielos y la tierra, recordando que el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos viendo conforme avanzan los días de la creación cómo Dios trabaja un día con el concepto de los cielos y después con el de la tierra, cielos, tierra. Llega el sexto día donde el hombre es creado y hace una unión entre cielos y tierra. Y entonces ese hagamos es un diálogo metafórico entre Dios, los cielos y la tierra, y les dice hagamos un hombre que se asemeje a nosotros. ¿En qué sentido? En que el hombre tiene una parte terrenal y una parte celestial. Y por eso el hombre es formado del polvo de la tierra y se le insufla una neshama, que sería su parte celestial. Más adelante en la Torah vas a ver que Dios escoge al cielo y a la tierra como testigos. Es decir, son los testigos de Dios y por eso los sabios han visto en ese texto un diálogo metafórico entre Dios, los cielos y la tierra para crear un hombre con esas dos dimensiones, terrenal y celestial. Somos socios. Entonces, nuestro cuerpo, es decir, no podemos anular. El decir anulo a mi cuerpo, en general, en todo sentido, estás diciendo dejo de existir, porque tú eres un cuerpo y no, tú no eres un cuerpo, eres una persona que tiene una neshama y un cuerpo, un alma y un cuerpo. Y podríamos profundizar sobre el tema del alma, pero así muy básicamente lo digo, eres un individuo, una persona que está compuesta de lo físico, de lo terrenal, de lo material, de carne, si quieres usar ese concepto, y también de lo espiritual. Y entonces, lo que tienes que saber hacer es que ambas dimensiones, la celestial y la terrenal, puedan convivir, puedan jalar hacia el mismo rumbo, ir hacia la misma dirección, apuntar hacia el mismo lugar, y listo. Pero el problema es que hay una lucha que incluso, aunque él está hablando aquí del Espíritu del Eterno, esto lo podemos traspasar a un nivel de nosotros como personas. Es decir, cuando él dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, yo te podría decir igual, en una persona eso pasa. El deseo de nuestro cuerpo es contrario al deseo de nuestra alma.
Y diario hay una lucha entre el cuerpo y el alma. Cuando no van hacia el mismo lugar, hay una lucha fuerte. Hay una pelea fuerte. Están batallando. Y los sabios enseñan que por eso está escrito, Dios renueva sus misericordias cada mañana. Su misericordia se renueva cada mañana. ¿Por qué? Porque en las noches nos presentamos, así han escrito algunos rabinos, en las noches nos presentamos delante de Dios y prácticamente ya hay una relación rota entre alma y cuerpo. Y ya no se llevan bien. Y entonces Hashem todas las noches reconcilia nuestros cuerpos con nuestras almas. Y por eso está escrito, su misericordia se renueva cada mañana. Porque si no fuera por la gracia de Dios, muchos de nosotros, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, amaneceríamos muertos. Más bien ya no amaneceríamos, ya habría una ruptura. ¿Por qué? Porque no hay una relación buena entre el alma y el cuerpo. El alma, al ser espiritual, tiende hacia la espiritualidad. Y el cuerpo, al ser carnal, tiende hacia lo terrenal, hacia las pasiones, los deseos y todo esto. Y se conecta con el Yetzer Hará, con la mala inclinación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, aquí habla de que con la ayuda divina, a través del Espíritu de Mashiach, nosotros podemos vencer esto. Pero también hay que aprender a trabajar en lo individual, es decir, como personas. Como personas, hay que saber esto. Y si tú sabes esto, y logras asociar a tu propia alma con tu cuerpo, y trabajan los dos en armonía, es decir, tu persona trabajando correctamente, sumada a esta maravillosa obra del Mashiach, hermano, estás completo. Pero tú dices, es que entonces veo que hay muchos errores que cometo, que hay muchas fallas, pero es por lo mismo, que no hay sociedad entre tu cuerpo y tu alma. Mucho menos va a haber espíritu del Eterno ahí. ¿Por qué? Porque estás mal. O sea, estás totalmente yendo por rumbos diferentes. Entonces, tenemos que enseñarle. El trabajo de nosotros es educar a nuestro cuerpo, adiestrar a nuestro cuerpo. Quien manda es la Neshama. La Neshama es, los sabios han comparado al alma y al cuerpo. Dicen, el alma es un vidente, es decir, alguien que ve. Pero desgraciadamente el alma está incapacitada, el alma está como lisiada. Y el cuerpo no ve, pero puede moverse, puede funcionar, puede caminar, puede hacer cosas. Entonces, ¿quién tendría que dirigir? El alma. ¿Y quién tendría que orquestar? ¿Quién tendría que orquestar el alma? ¿Y quién tendría que accionar y hacer las cosas? Evidentemente, el cuerpo. Entonces, esto es interesante. Y sucede, hay también un midrash que me gusta, que dice que cuando Dios juzgue, va a mandar a llamar al alma y le va a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasaste en tu misión? Y el alma va a decir, mira, Hashem, yo te lo demuestro de manera muy fácil. Desde que tú me separaste de ese cuerpo, que no me ayudó en nada, yo aquí ando con los ángeles, ando tranquila, mira, no peco, me porto bien, etc. Ok, dice Hashem, perfecto. Déjame mandar a llamar al cuerpo. Manda a llamar al cuerpo. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasaste, cuerpo? ¿Por qué no cumpliste tu misión en la vida? Y dice, mira Hashem, tengo una prueba muy clara. Desde que el alma se fue de mí, yo estoy aquí en el ataúd, no me muevo. Entonces no es mi culpa, es la culpa del alma. Dice Hashem, ok, perfecto. Los voy a juntar a los dos y los voy a juzgar juntos, cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque son socios. Aquí no hay que uno se equivocó y el otro. Aquí tenemos que aprender a hacer una sociedad, a hacer una unión de verdad
entre el alma y el cuerpo, unión entre alma y cuerpo fuerte. Y este tema podría ser como un gran paréntesis de lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero tiene mucho que ver, Pero lo quiero hacer para que no se malinterprete que el apóstol Pablo está anulando al cuerpo, cosas así, en lo más mínimo, Todo lo contrario, el apóstol Pablo habla de resurrección, está anunciando al Mashiach resucitado. ¿Cómo se va a anular el cuerpo? No hay manera. Hay que aprender entonces, hay que aprender. No hay anulación, sino hay que aprender a trabajar como Dios quiere. Así, por eso Dios nos creó así, ese es el propósito. Y bueno, vamos a entrar un poquito a profundidades de la Escritura. Quiero que sepa que la Escritura tiene niveles de interpretación. Es decir, la Escritura tiene un nivel literal. Y es muy interesante, por supuesto, esto se conoce como el Peshat de la Torah. Pero es interesante que el mismo concepto de Peshat, que significa lo literal, nos apunte la etimología a decir ve más allá del texto. La misma etimología de Peshat, que es como lo literal del texto, nos anima a ir a más, porque Peshat viene de Lifshot, que es sacar la ropa, desnudarse. Entonces, el mismo concepto en hebreo de decir lo literal nos dice quítale la ropa, desnuda el texto, ve más allá del texto. Entonces tenemos sí un nivel Peshat que es importante, por supuesto, pero hay otros niveles, y es donde entramos en lo que los sabios han dicho, los secretos de la Torá. Es cuando vemos ese salmo que dice, el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Es como el Salmo también 1 que dice que en la Torá de Dios está su delicia, pero puede también entenderse como deseo desde el hebreo. En la Torá del Eterno está su delicia, es decir, su deseo. Cuando deseas algo es porque no lo tienes, es decir, la Biblia como la conoces, no solo es un texto en el sentido literal, sino hay muchísimo más allá de lo que está escrito, literalmente, en cuanto a interpretación se refiere. Los sabios hablan de 4 niveles de interpretación. Por ahí hay escritos que mencionan que la Torah tiene 70 caras, y así muchísimas más cosas que podríamos ver en diferentes textos. Y te podría dar una introducción sobre esto, pero no le veo mucho sentido. Sino simplemente quiero que sepas que la Torah tiene niveles de interpretación, todos válidos. Y desde el punto de vista de algunos sabios de Israel, basados en los secretos justamente de la Torah, que es un nivel que se conoce como el Sod de la Torah, Sod es secreto, los secretos de la Torah, nos han mostrado muchas cosas en las parashot de la Torah, en las porciones de la Torah. Por ejemplo, en Parashat Lech Lecha, nosotros tenemos una historia maravillosa de Abraham, todavía es identificado como Abraham, Sarai, de Lot, toda esta historia maravillosa, que por supuesto es una historia real, no es un cuento ni nada, es real. Por eso te digo, tienes que saber estudiar. El hecho de que tú hables de interpretación, de niveles de profundidad, no anula el texto de la Torah. No lo anula. Es decir, existió Abraham, existió Sarai, existió Lot, todo esto sucedió, aconteció. Sin embargo, esto va más allá en cuanto a tema de interpretación y del mensaje que te puede transmitir el texto de la Torah. Y entonces, el hecho de que tú interpretes la Torah a otro nivel, no estás anulando el Peshat de la Torah, en lo más mínimo. Hay que saber estudiar. Entonces, en este texto, por ejemplo, de Génesis 12, los sabios de los secretos de la Torah ven que la historia de Abraham, o Abraham, siento raro decirle Abraham porque su nombre es Abraham, pero bueno, aquí en la historia se presenta todavía como Abraham. La historia de Abraham, de Sara, de Lot, toda esta historia que tenemos acá, para los sabios es un mensaje en el nivel de los secretos de la Torah, que no solamente nos está hablando de Abraham,
Sara, Lot, sino que habla del alma, es la historia del alma, es la historia del cuerpo. Y Lot lo representan como el Yetzer Hará. Así lo han visto algunos sabios, y me parece que es muy digno hacer estudiado esto, es decir, vale mucho la pena para entender algunas cosas. Entonces, en este texto, obviamente necesitas conocer las interpretaciones de los sabios. He tenido la fortuna de leer, de estudiar, y puedo enseñarte, pero eso no significa que ahora tú vas a ir por toda la Biblia aplicando esta regla. No es ni siquiera una regla, es una interpretación. Es una interpretación que va más allá del texto. Entonces, usando este nivel de interpretación, vamos a ver a Abraham como el alma. Vamos a ver a Sara como el cuerpo. Y entonces, como ya te dije, vamos a ver a Lot como el Yetzer Hará. Vamos a leer y vamos a aprender algunas cosas porque es importante, pienso yo, para esto que te quiero enseñar. Dice entonces el capítulo 12, versículo 1, pero Hashem había dicho a Abraham, que en este caso para nosotros, en este entendimiento, va a ser el alma de la persona, de cualquier persona. Pero Hashem había dicho a Abraham, al alma, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es el nivel en el cual nosotros antes de venir a este mundo estábamos en el mundo de las almas, en un mundo, en una dimensión diferente a esta, en un mundo espiritual. El mundo de las almas, vamos a llamarle así. Y entonces el texto nos dice que se le dice al alma, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, vas a salir de este mundo celestial, de esta dimensión espiritual, y vas a ir a otro lugar. Y es cuando el alma es escogida para venir a la tierra. Obviamente a esa alma se le va a dar un cuerpo. Y entonces ya vamos a tener a un individuo. El hebreo es muy diferente. Aquí muchas veces las versiones en español no nos dejan ver esa riqueza, porque aquí tenemos el concepto de Lej Lejá. Aquí simplemente dice, pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En hebreo tenemos la expresión Lej Lejá. Lej Lejá, vete por tu propia cuenta, vete por tu propia causa. Y esto es bien interesante y es profundo. Y los sabios han hablado sobre esto. Por ejemplo, el Bala Sulam, Rabbi Yehudá Ashlach, él dice que lo presenta a modo de una gran metáfora, de un midrash, como se conoce en el mundo hebreo, un midrash muy interesante, que dice, ¿por qué se le dice al alma vete por tu propia causa, vete por tu propia cuenta? Porque, según este midrash que presenta este gran rabino, Rabbi Yehudá Ashlach, las almas, antes de que fuera creado este mundo, en el mundo de las almas, no había distinción entre las almas que llegarían a ser seres humanos y las almas que llegaron a ser ángeles. Digamos que en un inicio, según esta interpretación profunda de este rabino, es que, obviamente él se basa en muchos libros más, pero yo lo menciono a él porque de él lo leí, y aparte es un rabino muy respetado. Él dice, en nombre también de otros sabios, repito, que cuando estábamos en ese mundo de las almas, todo esto ha de discernirse espiritualmente, ¿eh? Acuérdense, por eso usé el concepto metáfora, el concepto midrash. Cuando estaba en ese mundo de las almas, no había distinción entre si si alguien iba a ser una persona o iba a ser un ángel. Entonces, se dice que las almas recibían el placer de la divinidad sin hacer nada. Es decir, eran adornadas con coronas. Así dice el texto de un libro que él cita. Eran adornadas con coronas. Es decir, estábamos, en el placer de estar apegados a la divinidad, pero porque así fuimos creados. Es decir, no teníamos nosotros oportunidad
de elegir si queremos estar con Dios o no. Simplemente fuimos creados apegados a la divinidad. Y esto resultó en que muchas almas no se sintieran cómodas y dijeran: Hashem, a Dios, queremos estar apegados a ti por iniciativa propia y no porque nos creaste así. Es decir, y de hecho en los comentarios de otro rabino muy interesante, él dice, el rabino Anidjar dice: era como jugar, para poner otra metáfora, era como jugar un partido de fútbol sin rival. Es decir, un equipo contra nadie. Y tú puedes decir, ok, es muy placentero ganar, porque obviamente un equipo que juega sin rival va a ganar en el partido. Un partido de fútbol sin rival, wow, ¿qué es eso? Entonces, ok, qué bonito, ganamos, ¿Y después qué sigue? O sea, sentimos, Dios, que no somos productivos. Sentimos que no estamos haciendo nada para merecer tu presencia. Nos gustaría estar apegados a ti, pero porque nosotros lo deseamos, porque nosotros anhelamos estar delante de tu presencia, no porque así nos creaste. Entonces Hashem dijo, ok, perfecto, les voy a crear un mundo. Pero obviamente va a ser un mundo con dificultades, va a ser un mundo denso, complicado. Es más, va a haber un elemento llamado Yetzer Hara, mala inclinación. Va a existir el pecado, va a existir esto, va a existir esto. Voy a crearles un mundo complejo para que me busquen. Para que realmente me busquen. Por supuesto, yo los voy a ayudar, no los voy a dejar solos, no los voy a desamparar. Crearé varios conceptos para ayudarlos a encontrarme. Entre ellos está la Torá, por ejemplo, entre ellos está Mashiach, el Mesías, y otras cosas más. Entonces, las almas, algunas de ellas dijeron, aceptamos, nos encanta la idea. Por eso los sabios, cuando ven aquí que dice Lej Lejá, vete por tu propia cuenta, vete por tu propia causa, entienden que el alma escogió por su propia cuenta venir a este mundo. Ahora también el concepto de Lej Lejá tiene un valor numérico de 100, 50 y 50, se escribe igual Lej Lejá. 50 y 50, porque en este mundo entrarás en el mundo del 50 y el 50. ¿Qué es esto? Hay 50 niveles de impureza y hay 50 niveles de pureza. Tú dirás, si te quieres ir para abajo, vas a hallar 50 niveles de impureza y de perdición. Y si quieres ir hacia arriba, encontrarás 50 niveles de pureza. Por eso ahora, que estamos en los días de la cuenta del Omer, entiendes por qué se cuenta desde el día de Pesaj, después de Pesaj, de Pascua, se empiezan a contar, como dice en Levítico 23, con respecto a la cuenta del Omer. Contaréis. Lo puedes ver ahí en Levítico 23. Una vez que pasa Pesaj, comienza un conteo. Se cuentan 7 semanas. Y una vez que se terminan esas 7 semanas, llega el día 50, que en griego se conoce famosamente como Pentecostés, pero es la fiesta de Shavuot, que es en el día 50. Y es justamente por esto que habla de Lej Lejá, 50 y 50. 50 niveles de impureza, 50 niveles de pureza. Lo que hemos estado haciendo en todo este periodo de la cuenta del Omer, hasta llegar a Pentecostés, a Shavuot, es elevarnos en esos niveles de pureza para ser merecedores de la entrega de la Torá y de la recepción del Espíritu de Santidad, recordando que la entrega de la Torá fue en un día de Shavuot, de Pentecostés, y recordando que el Espíritu del Eterno vino sobre toda carne. Bueno, la profecía se cumplió en Hechos 2, en un día de Pentecostés. Entonces vas viendo varias cosas que la Biblia habla profundamente. Bueno, Lej Lejá, vete por tu propia cuenta, alma, vete por tu propia causa. Dice el verso 2, y haré de ti una gran nación, es decir, te voy a engrandecer, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, vas a conseguir no solo lo que ya has palpado en este mundo de las almas, has palpado mi presencia, estás cercano a mí, pero eso no es todo, ahora te bendeciré aún más. Después de que completes tu misión en la vida. Eso se le dice a la Neshama desde el punto de vista de algunos sabios que han
tomado este texto y lo han llevado a la dimensión espiritual. Y me parece muy interesante a mí. Dice, aquí hay un texto muy poderoso, el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dicen los sabios, cuando el texto dice, bendeciré a los que te bendigan, se refiere al cuerpo que te toque y que trabaje bien contigo, que se asocie bien, que jale, que se dirija hacia la espiritualidad, que te obedezca y que haga bien su trabajo, yo lo bendeciré. Y al cuerpo que no te ayude, al cuerpo que te haga fracasar, al cuerpo que se deje guiar por la carne, es decir, por el Yetzer Hará, a ese cuerpo lo voy a maldecir. Y dicen, ¿cuál es la bendición del cuerpo y cuál es la maldición del cuerpo? La bendición del cuerpo es la resurrección de los muertos. La maldición del cuerpo es la muerte. No, podrá ser resucitado, sí, pero para juicio y juicio de muerte, de extinción. Y nosotros en el Mesías, que Él ya cumplió con su misión en la vida, Él ya hizo un tikún, una reparación, una rectificación del pecado de Adán, nosotros nos unimos a Él. Y gracias al Mesías, gracias a su obra maravillosa, es que nosotros anhelamos llegar a este día de la bendición. ¿Cuál es el día de la bendición desde este punto de vista que estamos estudiando? El día de la bendición es el día de la resurrección de los muertos. Bendición que ya se cumplió en el descendiente de Abraham. Por eso el apóstol Pablo habla tanto de la descendencia de Abraham, pero primero hablando en primer lugar de la simiente de Abraham con referencia al Mesías. Porque de la descendencia de Abraham, el primero en ser el que ha sido bendecido es el Mashiach. Y nosotros esperamos también ser bendición. Por eso también dice, serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y de hecho el apóstol Pablo cita esto en Gálatas. Bueno, dice así entonces, verso 4, y se fue Abraham, el alma, como Hashem le dijo, y Lot fue con él. ¿Por qué se menciona aquí Lot? Porque tiene que haber un contrapeso del alma. ¿Cuál es ese contrapeso? El Yetzer Hará, la carne, la mala inclinación. Es ese 50-50 que habíamos visto, Lej Lejá. Alma y Yetzer Hará. ¿Por qué? Para que se mantenga el equilibrio en este mundo creado. ¿Cuál equilibrio? Peso pesado versus peso pesado. Si no existiera ese equilibrio, pues no tendría chiste. Sería otra vez como jugar un partido de fútbol sin rival. Tiene que haber un rival. Sería como, imagínate un boxeador que se sube al ring sin rival. ¿Qué chiste tiene? ¿Qué caso tiene? Bueno, viene un rival y se sube también otro. Bien, perdón, está el que va a luchar y se sube el rival al ring y entonces luchan. ¿Pero qué? Es una pelea de peso completo contra peso completo. No es una pelea de peso pluma versus peso completo. No, para mantener el equilibrio del 50-50 Lej Lejá, vete por tu propia cuenta en hebreo, Lej 50, Lejá 50, en valores numéricos, sabiendo que las letras, por si no lo sabían, las letras hebreas tienen valor numérico. Entonces, aquí tenemos el contrapeso que es Lot. Entonces, la tarea del alma no va a ser fácil. No va a ser fácil. Bueno, ¿y con quién se va a asociar Lot? ¿Con quién va a tratar de asociarse? Con el cuerpo. Y vamos a ver cuál es el cuerpo de esta Neshama. Y se fue Abraham, como Hashem le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Este es el cuerpo que recibe el alma, desde este punto de vista de estudio. Es decir, ya tiene a su cuerpo, pero ahí está el Yetzer Hará, ahí está Lot. Vamos a ver qué tanto hace Lot para dañar la misión en la vida. Dice, y tomó pues Abraham, que es la Neshama, a Sarai, que es el cuerpo, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, que es el Yetzer Hará, la mala inclinación, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán,
y a la tierra de Canaán llegaron. Y aquí empezamos también a ver cosas interesantes en las palabras hebreas. ¿Por qué llegan a Canaán? Canaán tiene que ver con doblegar. Lo que tiene que hacer el alma es llevar al cuerpo a Canaán. Y ese es el trabajo de todos. No solamente es la historia de Abraham, que es cierta, no le estamos anulando. No malinterpretemos esta clase, entendámosla espiritualmente. Hay que ir, todos nosotros, queridos hermanos, tenemos que ir a Canaán. Tenemos que llevar a nuestro cuerpo a Canaán. ¿Qué es Canaán? Doblegar nuestro cuerpo, doblegarlo. Porque, repito, el cuerpo tiene deseos naturales, pero nosotros tenemos que doblegarlo. Nosotros tenemos que educar a nuestro cuerpo. A qué hora comer, qué no comer. Tener una relación sexual, el cuerpo necesita tener una relación sexual, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esa relación sexual? ¿En santidad o en impureza? ¿En el poder de la carne, podríamos decir, o en el poder del espíritu? ¿En sagrado matrimonio o como fornicario? ¿Entiendes lo que trato de decir? Doblegar significa llevar al cuerpo a ese punto de no es como tú dices, no es así, sí tienes deseos, sí, pero te voy a mostrar cuál es el camino a seguir según la voluntad de Dios, mi Padre, de donde yo vengo, del mundo de la santidad. Te voy a enseñar, te voy a educar y me vas a obedecer, te voy a doblegar. Entonces por eso van a Canaán. Dice, y pasó a Abraham por aquella tierra hasta llegar a Shechem. Shechem tiene que ver con una carga. Es decir, esto es algo difícil. No estamos diciendo que sea fácil. Es una carga difícil la que se lleva en este mundo y hay que soportarla. No será fácil. Es un tema complicado. Y creo que también esto nos va a ayudar mucho, queridos hermanos, a entender cosas. Número uno, ya vimos que tú decidiste venir a este mundo. Eso te hace un vencedor, hermano. Te felicito, te tengo que felicitar. Porque tú decidiste entrar en este mundo. Y si tú decidiste entrar y Hashem te permitió venir a este mundo, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de vencer esta adversidad, este mundo difícil. Tienes la capacidad de hacerlo. Y eso ya te hace vencedor. Ah, y no te conté toda la historia. Las almas que le dijeron a Hashem, regreso a esa historia, las almas que le dijeron a Hashem, queremos ir a ese mundo, Dios, bueno, son las personas que han vivido, que han habitado este mundo. Pero hubo almas que le dijeron a Hashem, nosotros no queremos arriesgarnos porque podemos perder mucho, no, nosotros estamos bien así, sin hacer nada, apegados a ti. A esas almas, según este sabio y según otros libros judíos, fueron las almas que se manifiestan ahora como ángeles, los ángeles. Bueno, entonces incluso, hermano, desde este punto de vista, tienes más méritos que los mismos ángeles. ¿Por qué? Porque tú sí quisiste entrar en este mundo difícil. Ahora, también es importante saberlo. Este mundo es difícil y siempre va a ser difícil. Entonces, tú podrías decir, oye, pero si yo estoy agarrado de Dios y yo sigo los caminos de Dios, ¿por qué me va tan duro en la vida? Es que así es este mundo, no hay de otra. Es decir, te tengo que decir, hermano, abre los ojos, este mundo es difícil. Esta vida es complicada y así va a ser siempre, ¿eh? Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque así se constituyó este mundo. Y ese es el camino que vamos a vivir todos o que ya hemos vivido algunos o estamos viviendo, ¿no? Shechem también, escuché de un rabino decir que la palabra Shechem se relaciona, no sé si fonéticamente, estuve tratando de buscar etimológicamente o en cuanto a raíz, no encontré nada, quizás los que saben más de hebreo, no sé, pero escuché de un rabino decir que Shechem se relaciona con Shejiná también. Entonces, Shejiná es la presencia de Dios. Hay que llevar a nuestro cuerpo a lugares donde la presencia de Dios se manifieste. Y el texto nos va a ir revelando cuáles son esos lugares, pero hay que acercar a nuestro cuerpo a la presencia de Dios. Y quizás tú ya sepas cómo acercar a tu cuerpo a la presencia de Dios, a través de un ayuno, a través de oración, a través de varias herramientas que ya conocemos. Es que podemos
llevar a nuestro cuerpo hacia la presencia de Dios. Bueno, dice eso, hasta el encino de Moré, aquí se menciona el concepto de Moré, que se relaciona con maestro. Moré en hebreo es un maestro. Es decir, hay que llevar a nuestro cuerpo, a nuestras personas, el alma tiene que buscar un maestro, que sería un maestro de Torah, un maestro de Biblia, que lo eduque, que le enseñe las leyes divinas, que le enseñe los comportamientos según la voluntad de Dios, que lo eduque, que lo instruya. Necesitamos un maestro. Entonces por eso es que van a Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Hashem a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Fíjense que después de que pasan por, que se habla de Kenán, que se habla de Shechem, que se habla de Moré, es decir, cuando ya se está trabajando en este mundo para la espiritualidad, cuando ya nuestro cuerpo está siendo educado para seguir a Dios y no a nuestra carne, se revela a Dios. Se revela a Dios, se manifiesta. ¿Por qué? Porque se está trabajando bien, se está buscando de Él. Y entonces va a venir Hashem, va a venir, te va a respaldar, te va a ayudar. Dice el 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. También hay que ir a Betel, es necesario ir a Betel. ¿Qué es Betel? La casa de Dios. Tienes que llevar a tu cuerpo, a tu persona, obviamente guiada por tu alma, la parte espiritual, esa parte que se conecta con lo divino, y el espíritu que hemos recibido está conectado con estos niveles espirituales que se manifiestan en nuestro cuerpo. Pero aquí dice que tenemos que ir a Betel. Betel es entonces, por ejemplo, la sinagoga, el Bet Midrash, la casa de estudio, el Bet Hamikdash, el sagrado templo. Es decir, ir a lugares donde se estudia Torah, donde hay espiritualidad. ¿Te das cuenta entonces cuál es el trabajo de tu alma, de tu parte interior? Buscar siempre que tu persona, en este caso tu cuerpo, tu exterior, lo que está aquí físicamente operando, guiado por supuesto por tu alma, vaya a todos estos lugares y que aprenda y que se apegue a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto desde un punto de vista más profundo. Bueno, hubo entonces hambre, dice, en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Dice que hubo hambre en la tierra. ¿Por qué hay hambre en la tierra? La tierra se relaciona con lo físico. ¿Por qué hay hambre? Porque ha habido ya tanta espiritualidad que la tierra se quedó prácticamente vacía. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cuerpo no está dominando. El cuerpo ya no domina más. El cuerpo ya no domina más, es el alma la que lo está adiestrando, al punto que la tierra se quedó como vacía. En este sentido, que la tierra es el cuerpo. Acuérdense que el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Bueno, dice que descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí conozco ahora que eres una mujer de hermoso aspecto. Hay un punto en que el alma ve a su cuerpo y dice: eres hermoso. ¿Por qué? Porque ahí veo ya santidad en ti, veo espiritualidad en ti, me fascinas. El alma es un concepto espiritual, y para que el alma le diga al cuerpo: eres hermoso, es porque el alma ya ve al cuerpo espiritualizado. Entonces aquí te das cuenta, no estamos hablando de anulación. Por supuesto, el apóstol Pablo dice en Gálatas que los deseos del espíritu, o más bien que el espíritu es contrario a los deseos de la carne. Claro, pero habla desde el punto de vista de aquello que la carne, de que el cuerpo, guiado por el Yetzer Hará, por la mala inclinación, obra contrario a lo que es lo espiritual. Pero hablando de que el cuerpo no tiene que ser anulado, cuando el cuerpo funciona correctamente siguiendo lo espiritual, al alma no le queda de otra más que decirle: qué hermoso eres, cuerpo mío, te amo, te deseo. Y esto es bien profundo, hermanos. Y es por eso que también se da la resurrección de los muertos.
Porque el alma no puede dejar ahí a su cuerpo que ama tanto. Si fueran lejanos, si fueran distantes, si se odiaran, el alma dice que te coman los gusanos. Pero cuando hay amor, y por eso luego vas a ver Parashat Hayei Sara, que creo que también tenemos que analizarlo para pues que te cuente bien esto, porque ahora solo puedo mencionar unas cosas y ya, pero creo que para que puedas entender esto que estoy exponiendo, tendríamos que ir también a Parashat Hayei Sara, las vidas de Sara, en donde vemos que Abraham es muy cuidadoso en el entierro de su mujer. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista de alma y cuerpo, el alma está atento de qué es lo que le depara a su cuerpo. Y después vas a ver el reencuentro cuando aparece Yitzhak y Rivka. Hermanos, la Torah tiene una riqueza espiritual que no hemos descubierto. Y creo que tengo que llevarte por todos esos episodios para profundizar en las Escrituras y entender que no hay anulación, que se entienda, no hay anulación. Porque de verdad te lo digo, hay gente que ha malinterpretado estos textos. Entonces hay que el Espíritu, por supuesto, del Eterno venga sobre nosotros, pero está hablando sobre nosotros, es decir, nuestro cuerpo, nuestra persona. No hay anulación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que servir a Dios. Y tenemos que trabajar muchísimo, hermanos. Tenemos que conocer estas verdades espirituales. Bueno, dice el verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, Egipto representa los lugares densos de este mundo, que hay que pasarlos, es decir, no hay de otra, hay adversidades, hay adversarios, hay enemigos. Dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios son los entes malignos, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Es decir, los enemigos egipcios son todas esas cosas, espíritus malignos, que van a intentar también oponerse, ¿eh? O sea, aquí es un tema fuerte. Y por eso el apóstol Pablo va a decir en otra de sus cartas que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, también hay elementos del mundo espiritual malignos que van a intentar por todos los medios que fracases. Van a intentar incluso seducir, engañar. Entonces la tenemos complicada, porque tienes el Yetzer Hará por un lado. El cuerpo con deseos, y luego viene un Yetzer Hará que le dice: sí, haz lo que quieras, sí, ve por acá, no importa, peca. Y no solo eso, sino tienes aparte un ejército de egipcios, entiéndase, poderes malignos de las tinieblas, que van a estar tratando de que fracases o que fracasemos. Entonces, no es fácil, esta vida no es fácil, pero con la ayuda de Hashem y con el poder de su espíritu, saldremos adelante. Bien, dice acá: ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Hay un punto ya, hermanos, en que el alma y el cuerpo se convierten en hermanos. Y esto es fuerte. ¿Por qué? Porque hay una unidad tal, y es el propósito. La idea no es irnos al cielo y quedarnos ahí. O la idea no es quedarnos en esta tierra y olvidarnos, no, de lo celestial. La idea, así que fuimos creados, la idea es unificar los dos mundos, el espiritual y el terrenal, unificarlos, que sean como hermanos, que estén unidos. Ese es el propósito para el cual hemos sido creados. Por eso cuando hablamos del Mesías resucitado. No hablamos de un espíritu que ande volando por ahí. Por eso cuando se presenta, le dice a sus discípulos: yo no soy un espíritu, tócame. No hay anulación si no hay unidad entre lo celestial y lo terrenal. Guiados, por supuesto, por el Espíritu. Y bueno, ¿qué más leemos por acá? Fíjense lo que dice el 13, el 12:13, dice: ahora pues, di que eres mi hermana, lo que decíamos, para que me vaya bien por causa tuya. Dice: para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces vemos ya una importancia también y un papel crucial que juega el cuerpo para que la Neshama cumpla su misión,
ya que el cuerpo, como ya lo he dicho, que no colabora, lo único que va a traer es maldición y muerte. Entonces, el alma sabe que su cuerpo es fundamental, son uno solo. Entonces, si uno va por un lado y el otro para el otro, se crea un fracaso. Fíjense lo que dice este texto, también es bien interesante, el 12:17 de Bereshit. Dice, mas Hashem hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces aquí ya ves el poder que tiene el cuerpo que se ha santificado para destruir las obras del mal. Por eso dice, mas Hashem hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de la mujer. Es decir, es el cuerpo santificado, es el cuerpo espiritualizado, la que hace que las obras del mal sean destruidas. Entonces, fíjate qué tremendo, qué trabajo, qué importancia tiene tu cuerpo, hermano. Por eso tu cuerpo lo tienes que amar, cuidar, proteger, tiene que estar saludable y sobre todo espiritualizado. ¿Por qué? Porque es el que actúa en este mundo físico, es el que se manifiesta, el que opera. Acuérdense que el cuerpo camina, no ve, camina, se mueve, actúa, pero está ciego. Entonces cuando viene el alma y el alma le da como esa visión, el cuerpo comienza a trabajar perfectamente, el cuerpo empieza a hacer las cosas de manera correcta, al punto que incluso por el mérito de este cuerpo, las obras del mal son destruidas. Vamos al 13, 1, 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, fíjate lo que dice, en ganado, en plata y en oro. Después de superar las pruebas, de todo lo que vimos, llevar a Kenan al alma, Shechem, Moré, Betel, pasar Egipto, confrontar a los poderes egipcios, todo esto que habla de superar las pruebas de la vida, viene la elevación. De hecho, la palabra prueba en hebreo se relaciona con elevación. Entonces es muy interesante eso. Por eso dice aquí que subió pues Abraham, subió de Egipto, es decir, se elevaron espiritualmente. Y por eso también dice que era riquísimo. Y riquísimo no solamente habla de riqueza material, sino rico en el espíritu. Es una elevación del alma, pero no solamente viene el alma, sino está el cuerpo también. Ahora, fíjate, se menciona que también estaba Lot, que acuérdate que Lot es el Yetzer Hará, que en este punto te das cuenta cómo Lot está muy quieto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con la misión en la vida, el alma está guiando bien a su cuerpo, el Yetzer Hará no tiene entrada. Por eso el apóstol Pablo en su carta, cuando dice que cuando hemos sido revestidos, en sus cartas, cuando hemos sido revestidos del Mashiach, no hay pecado en la persona que está revestido del Mashiach, no hay influencia pecaminosa, no hay Yetzer Hará, no hay ley del pecado, no hay todas estas cosas, no hay viejo hombre, el viejo hombre está sepultado, está muerto, existe solo el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará no tiene parte ni suerte. Por eso vemos a un Lot desaparecido. Sin embargo, acá nos dice que Lot seguía con él. Y no solo eso, fíjate lo que dice el 13.5. El 13.5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, la Torá nos dice que Lot también enriquece juntamente con Abraham. ¿Por qué? Como te dije, para que se mantenga el equilibrio en este mundo, si tú te elevas espiritualmente, el Yetzer Hará se tiene que nivelar contigo para que sea una lucha de cuerpo, de peso completo versus peso completo. O sea, el Yetzer Hará, y de hecho se enseña y lo hemos visto en las escrituras, una vez que hay elevación, pues también a ese nivel se te va a probar, a ese nivel se te va a tentar. Fíjense las tentaciones que tuvo el maestro cuando estuvo en el desierto. Nuestro maestro se había elevado espiritualmente de una manera increíble, y cuando más elevado estuvo es que se le apareció el Satán. En este caso es un ente maligno, ¿no? El Satán,
que quería seducirlo para caer en un pecado o en transgresiones. Pero bendito sea el Eterno, que nuestro Mesías se mantuvo fuerte y lo combatió con el mismo poder de las Escrituras, citando en repetidas ocasiones el libro de Deuteronomio para poner en su lugar al Satán. Pero date cuenta cómo entre más elevado estés, más se va a elevar también las partes malignas, que en este caso puede ser también el Yetzer Hará, como lo vemos en el caso de Lot. Luego vamos a ver lo que dice el 13:5, 8 y 9. 13:5, versos 8 y 9. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos. Fíjate qué tremenda escritura. Dice que hay un punto en el cual ya no pueden vivir juntos. ¿Quién? Lot y Abraham. Fíjense lo que dice. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes. Es decir, el Yetzer Hará está conectado con una parte espiritual. Por eso te digo que el tema de la carne no nada más es un tema de hablar del espíritu, de la carne, del cuerpo, sino también el Yetzer Hará está conectado con conceptos espirituales, pero malignos. Entonces es importante ver esto. Entonces, así que un día Abraham, el alma, le dijo a Lot, al Yetzer Hará: tú y yo somos parientes, sí. Es decir, tenemos una identidad espiritual. Así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Es decir, ya, sepárate de mí. Si tú vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú vas al sur, yo me voy al norte. O sea, ya hay una elevación tal del alma y del cuerpo, querido hermano, que el Yetzer Hará, representado por Lot, ya no tiene entonces cabida entre ellos. Ya no, dice, si tú vas al norte, yo voy a ir al sur. Y si tú vas al sur, yo iré al norte. No podemos estar juntos. Alguien que ha nacido de nuevo, querido hermanos, ya no puede ser socio del Yetzer Hará. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo la influencia carnal. Ya no estamos bajo la influencia de este poder del Yetzer Hará, que se conecta también con el Satán, por cierto. Por eso algunos rabinos, no es que sea así al 100%, pero solo para que lo sepas por si alguna vez lo lees, que recomiendo no andar investigando aquí y allá y con páginas. Ten mucho cuidado, hermano, ten mucho cuidado. No andes navegando por todos lados. Es un arma de doble filo el internet. Pero hay algunos rabinos que dicen que el Satán es el mismísimo Yetzer Hará, la mala inclinación. Sí y no. Yo te diría sí y no. Yo te diría que mejor lo entiendas como que el Satán, el ente maligno que existe. Porque, te digo, hay unas escuelas que dicen en el mundo judío que el Satán es la mala inclinación del hombre, y no estoy de acuerdo. O sea, al 100% no estoy de acuerdo. Lo que yo estoy de acuerdo es que el Yetzer Hará del hombre se conecta con el Satán. O sea, cuando tú pecas, es porque el Yetzer Hará, o sea, tu persona, una parte maligna que hay en ti, decide pecar. Y muchas veces el Satán va a poner como tentaciones, el Satán, ese ángel maligno, que es el adversario, el opositor, va a poner obstáculos, va a poner pruebas que a tu Yetzer Hará le fascinan. Te va a pasar por enfrente una chica de rojo y vas a decir, wow. Y no solo eso, sino que la chica de rojo te va a cerrar el ojo. Y entonces el Yetzer Hará se va a prender inmediatamente, se va a encender y va a ir a buscar a la chica de rojo. ¿Me explico? Entonces, estos dos se conectan, pero yo creo que como es algo que está muy de la mano, algunos rabinos han dicho, o algunos sabios han dicho, el Yetzer Hará es el mismísimo Satán. Bueno, entonces acá lo que vemos nosotros es como hay un punto tal de espiritualidad, de santidad, alguien que ha nacido de nuevo. Esto apunta hacia un nacimiento de nuevo, y es importante que lo sepamos porque aquí tenemos a un Abraham y a una Sara, en este contexto de la historia,
que estamos hablando de la revelación del alma y del cuerpo en este mundo presente, como tú y como yo ahorita. Esta es nuestra historia, déjame decirte. Esta es tu historia y la mía. Y nosotros, aunque estamos en este presente siglo, en este mundo presente, podemos vivir en esa santidad de Dios. Podemos vivir en esa espiritualidad. Esto para mí habla de alguien que ha nacido de nuevo, el nivel de Abraham y Sara cuando le dicen a Lot, vete de aquí ya, ¿no? O sea, te amamos, sí, ya viéndolo en la parte del peshat, en lo familiar, te amamos, sí, somos familia, pero ya no podemos estar juntos. Ahora, llévalo al ámbito de lo espiritual, es cuando el cuerpo y el alma dicen, no queremos nada con lo malo, no queremos nada ni con el Satán, ni con el Yetzer Hará, vete por favor, no te queremos aquí. Ya, rompemos relaciones, en paz. Entonces vemos lo que dice esto, ¿no? Muy interesante. Y esto es semejante, hay una analogía muy bonita. Esto es semejante a un globo aerostático. Para que no se eleve el globo aerostático, hay sacos de arena amarrados en él. Cuando esos sacos de arena son retirados, entonces ¿qué pasa? El globo comienza a elevarse. Entonces, ¿cuál es la analogía? El globo es nuestro cuerpo. Los sacos de arena es el Yetzer Hará. El fuego que permite que el globo se eleve es nuestra alma. Y en medida que se retiren esos sacos, ese lot, ese Yetzer Hará, esa mala inclinación, esa carne, el globo, que es cuerpo y alma, se van a elevar hacia el cielo. Por supuesto, como ya te lo he dicho, con la ayuda de Dios. Por eso es que el Eterno nos ha dado de su Espíritu para poder lograr elevarnos. Pero necesitamos deshacernos de esos sacos de arena que no nos dejan subir. Y esos sacos de arena son el Yetzer Hará, es la carne. Carne que ha sido enjuiciada en el madero, juntamente con el Mesías, cuando Él llevó todos nuestros pecados en el madero. Hemos muerto ya a ese viejo hombre. Nos hemos despojado de esos sacos ya, adiós. Somos ahora guiados por el Espíritu. ¿Te das cuenta cómo sí tiene que ver todo esto que te estoy diciendo? Bueno, y curiosamente una vez que Lot se va, vean lo que dice el 13:14. Después que Lot se fue, curiosamente, después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham. Entonces, en cuanto al Yetzer Hará, en cuanto a la carne, en cuanto a Lot, cuando se va, cuando se aleja del alma, del cuerpo, entonces dice que el Señor le dijo, es decir, volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pues no satisfagáis los deseos de la carne, te lo diría al puro estilo paulino. No satisfagáis los deseos de la carne. Hemos muerto al pecado. No estamos más bajo la ley del pecado. Nuestro viejo hombre ha sido enterrado. Ya, adiós. Entonces hay que decirle adiós a Lot. Entonces, esto es muy interesante. Y podríamos seguir, si usted me permite, unos minutos más. Yo creo que sí. Parashat Hayei Sara, que de verdad que es muy interesante esta porción. Fíjense lo que dice. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Génesis capítulo 23, versículo 1. Dice, y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Se va a hablar, ha muerto Sara. Esta parashá nos viene a hablar del desapego del alma y el cuerpo, que es un requisito. Esto es un requisito. El mismo Mashiach padeció, murió, fue sepultado y después, del tercer día, Dios le resucitó de entre los muertos. Es necesario pasar por esto. Entonces aquí tenemos ya cuando Sara muere. Pero entonces es la separación, es el cuerpo, la despedida del cuerpo y el alma, desde este punto de vista espiritual. Bueno, este versículo nos habla de un nivel que adquirió Sara, el cuerpo. Fíjate, dice, vivió 127 años, y el hebreo es muy interesante ahí.
Y si tú ves 127 años, tienes 1, 2 y 7, 127, 1, 2 y 7. Si tú sumas esto, tienes 10. 1, 2 y 7, 127, total 10. Un número que nos habla de totalidad. Es decir, Sara, nos está diciendo la Torá, en un nivel más profundo, que Sara cumplió perfectamente con su tarea en la vida, como cuerpo socio del alma. Ahora, no solamente el 10 tiene que ver con totalidad, sino el 10 tiene que ver con algo, con un concepto muy interesante en la Biblia, que es el concepto de las 10 palabras dadas en el monte Sinai, que fueron escritas en las famosísimas tablas de la ley. Entonces, esto quiere decir que el cuerpo logró integrar en su materialidad, o sea, en su parte que somos física, parte física material, nuestro cuerpo, logró impregnar las palabras de Dios. Las palabras de Dios, que fueron 10 dadas ahí en el Sinai, fueron impregnadas en su cuerpo. Entonces, esto es bien interesante para entender otra cosa que quiero mostrarles el día de hoy. Recuerda, las tablas de la ley eran tablas de piedra y estamos hablando de algo físico, de algo material, y ahí se impregnó la palabra de Dios. ¿Cuánto más en un cuerpo no se podrá impregnar la palabra de Dios? Por eso Ezequiel también dice, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Está hablando de la persona. Las tablas de la ley al final son externas a la persona, son tablas de piedra externas. El cuerpo es parte de la persona y ahí se tiene que escribir la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, este texto nos insinúa eso, de que en Sará, este cuerpo, fue impregnada la palabra de Dios. Y este hecho es bien importante para hablar de la resurrección de los muertos. Bueno, como ya lo hemos dicho, la tarea del alma es lograr que el cuerpo se espiritualice, que se convierta en una Torá viviente. Escucha esto porque es importante. Nuestro cuerpo, nuestra persona tiene que ser un rollo de la Torá, un rollo de la ley divina, viviente. Como está escrito en Números 19:14. En Números 19:14, en hebreo dice a Torá Adam. Así literal, a Torá Adam, la Torá hombre, literal. Es decir, el mismo texto, aunque ahí tu traducción podrá ser diferente, en el hebreo encontramos que al hombre se le llama Torá, a la persona. Adam habla de todo género humano. El concepto de Adam es raza humana. Y entonces, cada ser humano tiene que ser un rollo de la Torá. Por eso, ahora puedes entender un poquito lo que está escrito en el Evangelio de Juan 1:14 cuando dice que la palabra se hizo carne. Nosotros necesitamos llegar a ese nivel, en donde podamos ser rollos de la Torá. Es decir, ¿a qué me refiero? A lo que dije de Sara. Que la palabra de Dios esté impregnada en nosotros. Si la palabra de Dios está impregnada en ti, hermano, te espera la resurrección de los muertos. Totalmente. Por eso es necesario que nos conectemos con la obra del Mashiach, porque a través de la obra de Mashiach, de los efectos de la obra del Mashiach, viene entonces ¿qué? El espíritu, que justamente es que se escribe la Torah en nuestros cuerpos. Jeremías 31 también habla de eso. Pondré mi ley en sus corazones, las escribiré, mis leyes en sus corazones. Y esto se relaciona con la nueva alianza y todas estas cosas que habló el Mashiach. Entonces, esto es interesante y aparte vas a encontrar mucho todavía en la literatura judía que dicen, sabemos que hay 613 mitzvot, 613 mandamientos, y vas a encontrar en los libros que dice, así como hay 248 mandamientos positivos, así hay 248 miembros. Así como hay 365 mandamientos en la Torá prohibitivos de no harás, también tenemos 365 tejidos conectivos, venas, tendones correspondientes a las prohibiciones de la Torá. Y así vas a ver muchos textos en diferentes documentos judíos en los cuales se habla de que el hombre tiene que llegar a ser una Torá viviente. Por eso, nada más así como dato, la ley de Levítico 19:28 que prohíbe tatuarse,
es justamente porque como el hombre es considerado a ser, o mínimo a que eso sea, un Sefer Torah, un rollo de la Torah viviente, es que el hombre tiene prohibido tatuarse el cuerpo. Esa es la razón por la cual la Torah prohíbe los tatuajes. ¿Qué pasa? Imagínate un rollo de la Torah, un Sefer Torah. Ese Sefer Torah, kasher, perfecto, está bien escrito, bien hecho, Baruch Hashem. Si alguien llega y lo altera, le pone una marca a ese Sefer Torah, en ese momento se hace pasul. ¿Qué es pasul? Algo que no sirve. No sirve, ya deja de ser Sefer Torah. Alguna vez oí una historia, me la contó mi cuñado, si no mal recuerdo, que un rabino estaba en el aeropuerto y tenía una Torah con él y la tenía en el piso. Entonces alguien se acercó y dijo, oiga, ¿cómo es posible que le dé este trato a la Torah? Y le dijo, no te preocupes, está pasul. Le hicimos unas marcas para hacerla pasul, entonces no es considerado un utensilio de santidad, por lo tanto no pasa nada. Es decir, ese Sefer Torah que se veía como un Sefer Torah no era ya Sefer Torah porque se le había marcado, se le había hecho una marca que lo invalida. Eso es pasul, invalidado. Lo invalida como Sefer Torah. Entonces, si tú eres un Sefer Torah y te marcas la piel, te pintas la piel, en ese momento invalidaste tu Sefer Torah. No es válido, eres pasul. Claro, no te espantes. Muchas veces cometemos pecados por ignorancia. Y Hashem es misericordioso, pero ahora ya lo sabes, ya no hay excusa. Bueno, y ahora que está de moda, veo yo hasta las señoras grandes tatuarse. No sé de dónde salió esa moda ahora de que todo el mundo quiere tener un tatuaje. Bueno, entonces el cuerpo, queridos hermanos, es sumamente importante. Nuestro cuerpo de verdad es valioso. No desechemos a nuestro cuerpo. No desechemos a nuestro cuerpo. Hay que amarlo, hay que adiestrarlo, hay que enseñarlo, hay que espiritualizarlo. De eso se trata. Y bueno, tan hermoso es para el Eterno la dimensión física, la dimensión del cuerpo, que hay recompensa llamada bendición, recompensa que se manifiesta a través de la resurrección de los muertos. Bueno, la Torah entonces refleja al hombre. Y el hombre puede reflejar la espiritualidad de la Torah y la santidad del Dios mismo. Nosotros reflejamos la santidad de Dios en nuestro cuerpo. Con el alma se puede ascender más allá del mundo material y entrar al ámbito de lo espiritual. Con el cuerpo se puede canalizar lo espiritual haciéndolo descender hacia lo material, creando entonces la perfección de lo que se espera sea la vida humana sobre la tierra, así como Sara. Estas son las vidas de Sara. Entonces, el cuerpo, queridos hermanos, no ha de ser desechado. No saquemos de contexto a Pablo. El cuerpo no ha de ser desechado. El cuerpo ha de ser un servidor de Dios. El cuerpo debe reconocer que nada en este mundo material se compara con la presencia de Dios. Por eso está escrito en el Salmo 35:10. ¿Qué dice el Salmo 35:10? Dice, todos mis huesos, materia, todos mis huesos declararán, Señor, ¿quién es como tú? Y ahora puedes entender por qué el judío en los rezos se mueve tanto. ¿Por qué? Porque está escrito, y todos mis huesos, cuando se mueve el judío, está cumpliendo lo que dice este salmo. Todos mis huesos declararán, Señor, ¿quién es como tú? Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo, hermanos, a ser siervos de Dios, siervo de Dios. Servirle al Eterno, que declare en nuestros huesos, Señor, ¿quién es como tú? No hay nada en el mundo. Por muchos deseos físicos y cosas físicas que mi cuerpo pueda ver y que mi Yetzer Hara esté ahí presente queriéndose comer todo, mi cuerpo sabe, incluso mis huesos, lo más interno de mi materia, mis huesos saben que no hay nada como tú, Hashem. ¿Te das cuenta? La materia, ¿cómo puede llegar a este nivel? Es más, no solo eso, queridos hermanos,
El nivel que puede alcanzar un cuerpo que se santifica, que se espiritualiza, es tan elevado que Dios le dice al alma, según el contexto de cómo estamos leyendo Génesis, de la siguiente manera. Génesis 21:12 nos dice: mas dijo Dios a Abraham, al alma, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención, fíjense, lo que le dice Dios a Abraham, a la Neshama. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Presta atención, Abraham, a todo lo que Sara te diga. Abraham no está contento con lo que le está diciendo, pidiendo Sara. ¿Cómo va a echar a su hijo? ¿Cómo va a echar a la sierva? Y le dice: hazle caso a Sara, tu mujer, en todo lo que te diga, hazle caso. En nuestro contexto de interpretación de la Torá a un nivel más profundo, hay un punto de tal santidad del cuerpo que incluso el cuerpo le llega a decir al alma qué hacer. Tenemos que llegar a ese punto, que nuestro cuerpo sea un Sefer Torah lleno del Espíritu del Eterno, guiado por el Espíritu del Eterno, que incluso le diga a nuestra alma: hay que hacer esto, no te olvides, dormilón. Como también ya he explicado en este nivel profundo el Sefer de Jonás. Por ahí, cuando estuvimos en Valledupar y en la página de nuestro amado hermano Kenner Ospino, en su canal de YouTube está esa enseñanza, por si alguien la quiere escuchar. Y qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso que nuestro cuerpo llegue a ese nivel. Fíjense lo que dice, y de hecho es bíblico. Salmos 119:59. Salmos 119:59 está escrito: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. ¿Qué pasaba? David Amelech decía: iré a hacer esto. David. Y de repente sus pasos, su cuerpo, no David en el sentido de su alma, no. David dice: no sé, voy a hacer un negocio, y de repente sus pies no lo dejan ir a hacer el negocio, sino que los pies se dirigen hacia el templo. De eso habla este salmo. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Un cuerpo espiritualizado va a desear pararse en las mañanas a orar. Un cuerpo espiritualizado no le va a pesar pararse en las mañanas y darle gracias a Dios, rezar. No le va a pesar agarrar la Biblia y leerla todos los días. Un cuerpo carnal va a decir: no, qué flojera, déjame pongo Netflix, vamos a ver películas todo el día. Vamos a ver el celular todo el día, vamos a estar en la tablet, vamos a estar con los amigos, vámonos a tomar el café. Un cuerpo con espiritualidad va a amar servir a Dios. Le va a fascinar los mandamientos. Recuerden lo que se le dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Tenemos que ser bendición siempre, queridos hermanos. Yo quiero la bendición del Eterno y sé que en el Mesías ya tengo esa bendición. Creo con fe que por la obra maravillosa de nuestro santo Mesías, que se entregó con mucho amor por nosotros, yo sé que he sido bendecido. Y su Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros, da testimonio de eso. Y aguardamos el día de la revelación de aquel mundo que se ha de revelar en nuestros cuerpos, pasando de ser mortales a inmortales por el poder de la resurrección. Y algo bien interesante, voy a ver si cierro con esto. Ya se alargó la clase, disculpen, y agradezco mucho los que siguen atentos. Se me ha hecho tan rápido el tiempo, porque la escritura es muy deliciosa cuando la escudriñamos. Bueno, mencionamos nosotros que la edad de la muerte de Sara se relaciona con las 10 palabras en el monte Sinai, que fueron grabadas en las tablas de piedra, las tablas de la ley, como se les conoce. Se dice
que a pesar de que el pueblo pecó con el becerro de oro y fueron destruidas esas tablas, se mantuvieron guardadas porque tuvieron una conexión con la luz divina. Es decir, rotas así como estaban, fueron guardadas. Además, que más adelante la Torá nos habla de una renovación de esas tablas. Entonces, metafóricamente hablando, nosotros lo podemos entender como que si las tablas hubieran sido reconstruidas, o si queremos usar este término, como resucitadas. Por lo tanto, aquel cuerpo que se convirtió en una Torá viviente, que se conectó con la luz divina a través del Espíritu que está disponible, a través del Mesías, es imposible que un cuerpo que grabó sobre sí las palabras de Dios, un cuerpo que recibió del Espíritu del Eterno, es imposible, queridos hermanos, que sea desechado. Es imposible que ese cuerpo se quede en la tumba para siempre. Debe ser resucitado. Debe ser resucitado. Las tablas de la ley que fueron rotas no fueron desechadas. Fueron guardadas. ¿Por qué? Porque ahí se impregnó la palabra de Dios. Y no solo eso, tenemos el evento donde se vuelven a dar otras tablas. Eso te habla de una resurrección, de una restauración, de una reconstrucción, si lo quieres ver así. Y eso apunta a la resurrección de los muertos. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios estaba impregnada. Si en un material como es un material de piedra, un mineral, sucede eso, y fueron guardadas, ¿cuánto más un cuerpo, hermanos? ¿Cuánto más un cuerpo? Voy a citar un libro maravilloso, Señal del Tefilín, páginas 65 a la 69, un libro del Jajam Amram Anidjar, que tenemos la dicha de tenerlo, Señal del Tefilín, páginas 65 y 69, él nos va a enseñar unos conceptos maravillosos. Fíjense lo que dice. En la vida diaria de cada judío existen ciertos elementos que reciben el título de utensilios sagrados, tales como la mesuzá, el lulav, el talit, el tefilín, la suká, la matzá, etc. Estos a su vez se dividen en dos grupos, utensilios. Unos son llamados utensilios de mitzvah, es decir, utensilios para cumplir mandamientos, y hay otros que son llamados utensilios de kedushá. Entonces tenemos dos tipos de utensilios. Hay utensilios para cumplir mandamientos y hay utensilios de kedushá, de santidad. Los elementos con los que cumplimos los mandamientos, como el lulav que se usa en Sukkot, la misma suká, que es las enramadas o los tabernáculos, como se traduce comúnmente, pero la Sukkot, la suká, las velas de Hanukkah, el tzitzit, los bordes de los mantos, son considerados utensilios de mitzvah. Mientras que solo 3 elementos, está fácil, ¿verdad? Solo hay 3 elementos que son considerados utensilios de santidad. O sea, hay muchos utensilios de mitzvah, solo hay 3 que son utensilios de kedushá. Y estos 3 son el Sefer Torah, el rollo de la Torah, los tefilín, las filacterías, y la mesuzá. Esos 3 son utensilios de kedushá. Solamente de todos los mandamientos que tienen que ver con objetos, solo 3 son utensilios de kedushá. Repito, el rollo de la Torah, los tefilín, las filacterías. Si alguien no conoce de qué estoy hablando, busque en internet el concepto de filactería o qué son los tefilín y va a poder tener idea de qué es esto. Y la mesuzá. Pues además de cumplir con ellas respectivas mitzvot, ¿por qué son utensilios de santidad? Dice el libro, porque en ellos está inscrita la palabra de Dios, las palabras sagradas de la Torah. En un Sefer Torah pues está toda la palabra de Dios ahí escrita. En los tefilín hay 2 cajas que se ponen, una en el brazo izquierdo y una arriba en la frente. Y ahí hay rollos, hay
hay extractos de textos bíblicos. Y en la mezuzá es en una cajita, en la entrada de las casas se pone una cajita y dentro de la cajita hay un rollo, hay un rollito, donde también hay extractos bíblicos. Entonces ahí tienes la palabra de Dios. Por lo tanto, se convierten en utensilios de santidad por el hecho de que ahí fue escrita la palabra de Dios. Bueno, en la práctica existe cierta diferencia en el nivel de santidad de cada una de estas dos categorías. También hay que saberlo. Los utensilios de mitzvah son importantes, sí, no estamos diciendo que no sean importantes, son muy importantes, solo mientras sirven para hacer con ellas las mitzvot para las que están destinadas. Y ahora lo voy a explicar. Por eso, en el momento en que dejan de proporcionar dicho fin, pierden su importancia. Por ejemplo, dice, la azúcar, la enramada, el tabernáculo temporal. Para esto puedes ver Levítico 23 si es que no conoces de las fiestas bíblicas. La azúcar es sagrada solo durante la fiesta de Sukkot. Una vez que termina Sukkot, es más, puedes tirar la azúcar, ya no sirve. Claro, no la tiras y se sale cara, mejor la guardas y ya la ocupamos el próximo año. Pero una vez que termina Sukkot, los 7 días de Sukkot, esa azúcar ya no sirve para nada. Alguien ahorita puede tener guardada su azúcar en su casa, la saca, la pone, eso no es una azúcar, puede ser una azúcar, pero no tiene ningún aspecto en cuanto a cumplimiento de mandamientos, porque la ley dice que Sukkot es durante 7 días y en esta fecha precisa habitarán los hijos de Israel en tabernáculos como habitaron en el desierto. Eso en una temporada, durante 7 días y listo. Pasan los 7 días, ya no sirve esa azúcar. Ese es un utensilio de mitzvah que puede desecharse una vez que se ocupó. ¿Entendemos la idea? Bueno, también pone el ejemplo. Dice, el tzitzit es importante solo mientras esté completo, pero si se rompe, si falla, bueno, se tira, listo, ya, se compran otros, ya, no sirve. La matzá, por ejemplo, la matzá tiene una bendición especial durante los días de Pesaj, de los 7 días de los panes sin levadura. Pero una vez que termina la fiesta, quizás alguien hace poco que pasamos por la fiesta de Pesaj, Jaja Matzot, quizás pidió muchísimas matzot y tiene todavía cajas ahí, eso se lo puede comer, pero eso ya no sirve para ningún mandamiento ni para nada. Ya, dejó de cumplir su función, puede ser desechado incluso. Lo mismo sucede con el lulav y con muchas otras cosas. Después de transcurrida la fecha para cumplir con ellos la mitzvah, para la que servían, el mandamiento para el que servían, pierden su santidad, pierden su importancia, de manera que la ley, la halajá, permite incluso desecharlos a la basura. Por ahí existen costumbres que dicen, no, el etrog, por ejemplo, el etrog ya no sirve después de Sukkot. ¿Qué dice la gente? Bueno, me voy a hacer una mermelada de etrog. O con esto, el lulavitas, voy a hacer las especies para Abdala. Bueno, hay cositas que se pueden hacer, pero son costumbres, ya no es parte de la ley. La ley te dice, se ocupan en este momento, se terminan, pierden santidad, pierden importancia, incluso los puedes tirar. Por otro lado, con relación con los utensilios de Kedushá, a pesar de que el Sefer Torah, los tefilín o la mezuzá hayan quedado inservibles, por ejemplo, en caso de haberse borrado, en caso de haberse cortado, humedecido, deteriorado, punto. De todos modos, continúan manteniendo su santidad, por lo que será necesario depositarlos en una genizá. ¿Qué es una genizá? La genizá es un contenedor donde se depositan textos sagrados que ya están muy deteriorados, pero se guardan. Por eso es que encontraron en Qumran, en los famosos rollos del Mar Muerto, encontraron preservados escritos. ¿Por qué? Porque como ahí fue impresa la palabra de Dios, no se podían desechar ni tirar, por eso los cuidaron, los pusieron, los guardaron, lo que sea, y miles de años pasaron, o cientos de años pasaron para que los volvieran a encontrar prácticamente intactos. O sí, un poquito deteriorados, pero no deshechos. Entonces, la genizá existe, ese concepto existe en el mundo judío. Entonces, un rollo de Sefer Torah, de los tefilín, de la mezuzá, bueno,
Si ya están deteriorados, mandémoslo a la Genizá. ¿Por qué no dice como el utensilio de mitzvah, tíralos, ya no sirven? No, porque ahí fue impresa la palabra de Dios. Ahí fue impresa la palabra de Dios y con respeto se le lleva a un contenedor. Ahora, qué interesante, un contenedor me está llevando a otro lugar esto de reflexión. Y lo va a comentar aquí el Jajam, en nombre del Bet Halevi. Dice que el Bet Halevi comenta un agradable mensaje de todo lo anterior. La persona puede alcanzar en su vida 2 niveles de santidad. Puede ser un utensilio de mitzvah o puedes procurar elevarte hasta ser un utensilio de Kedushá. El nuevo nacimiento, hermanos, apunta a ser un utensilio de Kedushá. Que nuestro cuerpo sea un utensilio de santidad, no de mitzvah. Porque muchos cuerpos ciertamente simplemente son utensilios de mitzvah, de mandamientos, cumplen mecánicamente los mandamientos como robots y ya. Utensilio de Kedushá, que se impresa en ti la palabra del Dios vivo. Bueno, voy a seguir leyendo. Tu cuerpo, dice, tu cuerpo es un utensilio de mitzvah, solo mientras cumples los mandamientos. Cada vez, está hablando del caso obviamente del pueblo judío, cada vez que te colocas los tefilim sobre tu brazo y cabeza, al proporcionar sedaká con tu mano derecha, cuando con tus ojos admiras las maravillas de Hashem como el arco iris, el mar o los relámpagos, y con tu boca dices las respectivas bendiciones, si con tus pies corres para rezar o visitar a un enfermo, cuando haces presencia ante un doliente, en todos estos casos, tu cuerpo se convierte en un gran utensilio de mitzvah. Eres un gran utensilio de mitzvah. Estás corriendo y cumpliendo mandamientos. ¡Qué bueno! No te digo que no lo hagas. Pero dice el Bet Halevi, el mensaje es, no te atores ahí. Elévate más. Que no solamente cumplas mandamientos, sino que escribe sobre tu mente y en tu corazón la palabra divina de Hashem. Sé un Sefer Torah ambulante. Estudia, enseña, practica la ley de Dios. Eso te elevará para ser un utensilio de Kedushá. De este modo, continúa el comentario el Bet Halevi, después de larga vida, aunque tu cuerpo ya no sea apto para hacer mitzvot, seguirá manteniendo su nivel de santidad. Como consecuencia, merecerá ser llevado a la Genizá, para que con la llegada del Mashiach sea un cuerpo digno de ser resucitado, pues cada palabra que mencionó y practicó en vida, lo habrán elevado para ser merecedor de ello. Esto nos lleva a reflexionar en las palabras del Bet Halevi de manera muy profunda. Cada judío debe preguntarse si su cuerpo es utensilio de mitzvah o utensilio de Kedushá. El nivel del Mesías, ya te lo dije, es el nivel de utensilio de Kedushá. De esto aprendemos que la santidad del cuerpo después de la muerte existirá únicamente si el cuerpo recibió Kedushá y la Torah de Hashem fue grabada en sus corazones. Fíjate cómo incluso los rabinos del mundo judío dicen que la Torah de Hashem tiene que ser grabada en el corazón para que realmente se dé la resurrección de los muertos. ¿Qué ha pasado con el nivel del Mashiach? El Mashiach nos muestra, nos enseña que este es el nivel de la congregación del Mesías. El nivel en donde la Torah de Hashem ha sido escrita en corazones. Ese es el nivel de Mashiach, hermanos. Los que tenemos el beneficio de los escritos mesiánicos lo sabemos. Y rabinos como el Jajam Amram Yar, como el Bet Halevi dicen esto. Y voy a repetir, de esto aprendemos que la santidad del cuerpo después de la muerte existirá únicamente si el cuerpo recibió Kedushá y la Torah de Hashem fue grabada en sus corazones. Gente que metió a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito sea, en su cuerpo. Estos son los cuerpos que se levantarán en Tejiat Hametim, la resurrección de los muertos. No solo los cuerpos que fueron transporte para cumplir mandamientos mecánicamente.
utensilio de mitzvah que puede ser desechado, sino los que bajaron la luz divina y la interiorizaron. De eso está hablando el apóstol Pablo, hermanos. En un nivel profundo, quise traer esto para que lo entiendas todavía de una manera más profunda. Dice el Bet Halevi, en ese momento te has convertido en un utensilio de Kedushá. Lograste que el cuerpo que tiene luz oculta y el alma que tiene luz de lo alto se junten, y ahí cumples el propósito de la creación. Por eso dice la Torá, seréis santos como yo soy santo. Y me voy a quedar hasta ahí. La próxima clase seguiremos hablando de esto. Todavía tengo algunas cosas que decirles. Quiero terminar para que también veamos cómo se habla de la resurrección de los muertos y cómo toda la Torá habla profundamente de esto y con la conexión con Mashiach. Bien, yo creo que hemos profundizado hoy en las Escrituras y bueno, la próxima clase seguiremos si Hashem así lo quiere. Bien, muchísimas gracias a todos y bendiciones.